Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener la segunda parte del tema El Tribunal de Cristo. El Tribunal de Cristo, y vamos a discutir principalmente la parábola de los talentos. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. En esta noche me acompaña un miembro fundador de la segunda parte o la segunda temporada de este programa, porque este programa Púlpito Reformado tuvo una primera parte hace muchos años en lo que era Radio Iniciativa en el sur, y posteriormente cuando volvimos al aire a través de WMJ San Juan, ya WMJ había adquirido la estación de Juana Díaz, y miembro fundador de esa segunda temporada, que muchos de ustedes se acordarán de él, el anciano Jaime Zapata, que yo quiero que dé un saludo especial. Un saludo cristiano a todos los hermanos aquí resucitando después de mucho tiempo. A veces me he encontrado hasta personas que me dicen que le interesaban los comentarios que yo hacía y me estaba bien curioso. Que extrañan, te extrañan. Me extrañaban. Pero aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Así que le damos la bienvenida al hermano y anciano de congregación, el agrónomo Jaime Zapata, y damos gracias al Señor por su presencia y su presencia en nuestra congregación como anciano gobernante. Buscamos la palabra de Dios, Mateo 25, versículos del 14 al 18. Mateo 25, versículos del 14 al 18. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Trino Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. La semana pasada vimos, ¿verdad?, ese aspecto del Tribunal de Cristo, especialmente con los creyentes, y lo que tiene que ver con los premios y los galardones. El Tribunal de Cristo, establecimos que en el juicio final el aspecto relacionado con los creyentes tiene que ver con los galardones, con los premios que el Señor va a dar, con los premios perdidos, ¿verdad? Y cómo el Señor pues va a mostrar nuestras actitudes hacia el reino de Dios y lo que significa ese juicio. Al mismo tiempo discutimos el aspecto de 1 Corintios 3 del 9 al 15, que nos habla de los diferentes materiales, ¿verdad? Van a haber obras que son valoradas en oro, plata o en piedras preciosas, y otras de madera o hojarasca que no van a resistir el peso de la prueba. Ahora, en Mateo 25, del versículo 14 en adelante, nosotros vemos otro aspecto del juicio final en relación a los talentos, a los juicios que Dios va a ejercer, los juicios que Dios va a ejercer en relación a qué va a valorar en la vida cristiana y cuáles son nuestras actitudes hacia el reino de Dios como creyentes. Y si usted ve la escritura, el pasaje que leyó hermano Jaime Zapata, comienza que a cada uno de nosotros se nos traen unos talentos, hermano, unos dones para ser ejercitados en la congregación, para ser ejercitados para el progreso del reino de Dios. A algunos se le entrega, ¿verdad? La imagen es una
desde el punto de vista económico, se le entregan algunos 5 talentos, a otros se le entregan 2 talentos, a otros se le entrega 1 talento, y se busca de los recipientes de estos talentos que ejerzan una labor en la cual fortalezcan esos dones, los desarrollen y al mismo tiempo ganen mayor trabajo, ganen también mayor calidad en relación a esos dones, para que el reino de Dios progrese como debe progresar. Ahora, mire qué interesante. Mire el versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando el versículo 19 dice eso, está hablando de la segunda venida de Cristo. Cristo había hablado ahí de Mateo 24 y la segunda venida, Mateo 25, que habla de las parábolas de los 10 vírgenes, es un discurso básicamente, es una parábola escatológica, ¿verdad? Que nos quiere hablar de la segunda venida. El Señor va a venir un día y va a arreglar cuentas con nosotros. Va a arreglar cuentas. Y en ese sentido, ¿verdad? Él va a medir, a ver cómo fue nuestra obra en relación al reino de Dios y los dones que Él nos dio. Y muy importante que la imagen que debemos tener de esto es que la forma como Él pesa nuestro corazón sobre estas cosas es la forma de Él, no es la que nosotros nos imaginamos que es. Nosotros podemos tener una imagen en nuestra mente de cómo es que Dios va a juzgar, porque muchas veces tenemos la imagen esta de Él sabe. Exacto. Sí, como que Dios es bobo y se traga los cuentos de uno. No, es la forma de Dios, hermano. No nos imaginemos cómo Dios juzga a las personas, que no sea de la manera que Él ya ha establecido en su palabra. Así mismo es. Pues mire, el versículo 20 dice: llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor le entregó un valor. En este caso, ¿verdad?, la imagen es económica. Le entregó un valor y Él lo que hace es desarrollar ese valor, darle mayor alcance, trabajar en él para que el reino de Dios avance. Él sabe los dones que tiene y gana por medio de esos dones, en medio de esos talentos, aspectos importantes para el reino de Dios. No se detiene con ellos, no se duerme, sino trabaja. El Señor nos entrega dones a nosotros, hermanos. Algunos tienen dones de presidir, otros dones de ayudar, y así sucesivamente. En esos dones ordinarios que el Señor nos ha entregado, dones del Espíritu, talentos, y el Señor nos pide, ¿verdad?, que desarrollemos esos dones, esos talentos. Pues mire, la imagen es que el que tenía 5, le digo: mire, Señor, he ganado 5 más. Y mire cómo el Señor le contesta. El versículo 21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. Ahí sabemos por este versículo que se refiere al juicio final, porque esas son las mismas palabras que usa Cristo sobre el juicio final y al final de las cosas, ¿verdad? Por lo tanto, ha sido juzgado ese cristiano en relación a lo que tiene que ver con el reino de Dios, y ha sido premiado. Ha recibido el galardón que corresponde, como vimos la semana pasada. Ahora, mira el versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Muy importante esta imagen, porque no todo el mundo tiene los mismos talentos, los mismos dones. No todo el mundo tiene que tener una diversidad de talentos. Usted tiene que ejercer lo que el Señor le dio. A uno le entregó 5 y a otro le entregó 2. Y ese que le entregó 2 no estaba mirando al de 5 y diciendo: caramba, envidiándolo en carnalidad, mira que él tiene 5 y yo solamente tengo 2. No, él dice:
y está contento con lo que el Señor le entregó y trabaja sobre eso. Y no está con quejas y no está con comparaciones que, por cierto, son un quebranto de la ley de Dios. Un quebranto directo de la ley de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que la importancia del cuerpo de Cristo es que no todo el mundo sea mano. Y no todo el mundo sea ojo. Y no todo el mundo sea brazo. ¿Verdad? Porque así el cuerpo está que completo. Y los creyentes debemos partir de algo muy importante, hermano. A veces tenemos muchos creyentes que realmente no aman la iglesia de Dios. Y piensan en la iglesia de Dios en términos de qué es lo que yo voy a recibir allí cuando voy. Que pueden ser impíos dentro de la iglesia. Sí, claro. Pero hay mucha gente que no que se deja estorbar por esto, y que realmente uno debe ir pensando que yo voy a poner allí para que otros hermanos se animen, y la palabra nos exhorta a compartir, ¿verdad? Exacto. Y animarnos entre nosotros mismos. Si no vamos con una actitud de amor hacia la iglesia, a la iglesia de Cristo, pues entonces vamos con una actitud egoísta. Y esa actitud egoísta no nos permite tener la perspectiva correcta de qué yo hago con lo que el Señor me dio, porque esos dones que Dios nos da, hermano, nos sirven no solamente para la iglesia. Mi experiencia personal es que muchos de los dones que el Señor ha dado a mi vida, yo los puedo utilizar en mi trabajo, en mi familia. Claro. Y entonces, y viceversa, ¿verdad? Y para mantener tu familia, muchas veces. Es la cosa. Y entonces, si eso Dios se lo dio a uno con un propósito para el beneficio de la iglesia y beneficio del reino de Dios, pues el uso egoísta de esos dones constituye un pecado. Claro que sí. O sea, no utilizarlo de manera correcta para que y estos dones se desarrollan de manera orgánica. A medida que uno va creciendo en el Señor, va aprendiendo nuevas cosas, porque tampoco tenemos que tener la imagen esta de uno aspirar a unas cosas que hasta son irreales en la vida de algunos. O sea, uno debe aspirar a identificar en medio del trabajo que se hace en el Señor, para qué Dios me hizo bueno. Así mismo. Para qué yo sirvo. Es muy importante lo que dice el hermano Zapata, ¿oyó? Porque todos los dones que tienen los seres humanos, número uno, son de Dios. Dios es el que los da, ¿oyó? Por eso, en última instancia, cuando el Señor nos premie, escuche bien, cuando el Señor nos premie allá en la eternidad, en el juicio final, ¿sabe algo? Es el Señor premiándose Él mismo en nosotros. Así de sencillo es esto. Es el Señor premiándose Él mismo en nosotros, porque los dones son de Dios. Y eso es así, hermano. Eso es así. Y eso no se puede borrar. No se puede eliminar. Mire cómo sigue leyendo, ¿verdad? Dice así. Su Señor le dijo, el versículo 23. Bien, buen siervo y fiel. Sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero el versículo 24 nos dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Recuerde que el Señor ahí es Dios, y así es nuestro Dios. Nuestro Dios es el que ciega donde no se sembró, ¿yo? Nuestro Dios, que es el Dios soberano, es aquel que recoge donde no se esparce. Y este negligente que está en el rey, está dentro de la comunidad de fe y recibe los beneficios del pacto de gracia, pero no quiere hacer nada con su don, y lo que hace es quejarse y comete el gravísimo error de esconderlo, de negarlo, porque es muy importante. Mire cómo dice el versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y aquí entramos en algo muy importante, hermano, muy básico en la vida cristiana. Cuando Dios nos entrega un talento, 2 talentos, 5 talentos, lo que sea, Dios lo entrega para que usted lo desarrolle y para que el reino de Dios sea bendecido. Y no es para que usted lo esconda o mienta. Y aquí quiero ser bien enfático. Si usted esconde el talento y hay personas que saben lo que usted tiene y usted lo niega,
usted miente delante de Dios, entierra lo que Dios lo que Dios le ha entregado y se revela contra el Dios verdadero que le ha dado un talento para que usted lo desarrolle. Y en ese día usted va a ser juzgado. Sí, entonces ahí viene la actitud del que le devolvió el talento completo, solamente eso, es la actitud de egoísta. Pues la actitud de yo te doy lo que tú me diste y ya está. Exacto. Y entonces ahí tenemos que dirigirnos a nosotros los creyentes. Cada creyente debe estar siempre en sincronía con qué es lo que la palabra de Dios exige de nosotros. Y nosotros los creyentes, hermano, a veces desarrollamos actitudes impías en la forma de cómo vemos a Dios. Sabemos que del único talento era un impío, sí, pero los creyentes no estamos ajenos también a tener actitudes impías ante nuestro Dios y guardarnos o tratar de vivir la vida suave, la vida cómoda en este mundo. La vida del cristiano somos testigos, somos mártires, y aunque usted no sea un mártir que lo mataron o que lo persiguen de manera directa, usted tiene que buscar trabajar aún en medio de la incomodidad en su vida, para que el reino de Dios avance y usted no quejarse. Uno tener una actitud correcta ante eso, porque va a haber tiempo para disfrutar en la eternidad, hermano. Así tenemos toda la eternidad para disfrutar, pero estamos pensando aquí en vivir un Disney World, un parque de diversiones. Y la verdad es que la vida cristiana no es así. La vida cristiana no es un parque de diversiones. Mire, lamentablemente hay personas que tienen actitudes en la congregación, actitudes en la congregación que son equivocadas, hermano. Actitudes equivocadas. Que se le pide trabajo en la congregación, o van de mala gana, o no van con excusas que son mentiras. Que no entregan sus finanzas al Señor, que no entregan sus manos al Señor. ¿Sabe algo? Cristo dijo, escuche bien, que esto yo lo dije en un programa, pero quiero repetirlo. Cristo dijo, cuando estaba en el juicio final, estaban las ovejitas y los cabritos. Y le dice a los de la izquierda que los va a condenar porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve preso y no me fuiste a visitar. Y entonces ellos van a preguntar, pero ¿cuándo te vimos con hambre y con sed y te vimos desnudo y no te vestimos y no te visitamos? Y Cristo dijo, en cuanto usted lo hagan con uno de estos pequeñitos, o sea, la iglesia de Cristo, lo haces conmigo, porque todo atentado contra la iglesia de Cristo es un atentado contra Cristo. Hay gente que quiere separar la iglesia de Cristo, y eso no se puede hacer. Hay gente que dice, no, mira, yo no voy a ninguna iglesia, yo me quedo, yo amo a Cristo, pero yo me quedo en casa, no voy a ninguna iglesia. Pues está malo, usted está en pecado. Así de sencillo es esto. ¿Sabe por qué? Porque toda actitud negativa contra la iglesia de Cristo es contra Cristo, porque así Cristo lo dijo. Cada vez que lo hagas en contra de uno de estos pequeñitos, o sea, la iglesia, lo haces contra mí. Y ahí está en ese particularmente que usted menciona, hay unos componentes literales en que nosotros tenemos que atender situaciones literales sobre todo esto, de atender a los que están presos, atender a los que tienen necesidad, pero también hay un componente simbólico, que es que nosotros con nuestros dones alimentamos a la iglesia de Dios, proveemos para el bienestar de la iglesia de Dios, y en la medida que una comunidad de fe tiene gente que está llena de ese tipo de actitud, es una comunidad de fe fuerte. Y las comunidades fuertes de fe ya maduras y fuertes son comunidades que mandan misioneros al campo misionero y que se expanden, el reino, las estacas de su cabaña de tal forma que se convierte en un gran refugio del pueblo de Dios. Y cuando vemos tantas y tantas iglesias inmaduras que solamente se conforman con ese pequeño espacio que tocan y no se conforman, y no llegan más allá, no alcanzan más allá, están en cierta manera pecando contra Dios. Mira el versículo 26.
Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más con los intereses. Entonces es interesante la imagen de Cristo, porque Cristo utiliza una imagen económica, mercantilista, ¿verdad? Sobre los bancos, para que se entienda que, mira, por lo menos ese don que se te entregó, ese talento, lo hubieras usado mínimamente en el reino, para que por lo menos algo hubiera servido para el reino de Dios. Algún beneficio. Pero fuiste egoísta, fuiste impío, insistías en... Porque mire, el problema es que tienen el talento y el don, lo entierran e insisten en ir a la iglesia. Mire, quédese en su casa. ¿Qué usted hace perdiendo su tiempo yendo a una iglesia? Si usted es un impío, quédese en su casa. Está perdiendo, mire, un domingo. Quédese en su casa. Y permita que el reino de Dios siga caminando como debe caminar. Porque muchas veces estas personas se convierten en escollos, en estrellas perdidas así en el espacio, como dice Judas, estrellas errantes, manchas en nuestros ágapes. Quédese en su casa, que es lo que tiene que hacer, porque un día va a ser juzgado. A eso no se lo despinta nadie. No, hermano Claudio Negrón de Carolina, él pregunta que si tocar guitarra y otros instrumentos son un talento. Pues claro que sí, es un don de arte, yo, hermano, un talento de arte que el Señor le da. No sé si a usted, ¿verdad? No sé si la pregunta se refiere a usted, y que en lo posible que se pueda ejercer en la congregación para la adoración. ¿Cómo no? Sí, lo que no podemos confundir es el concepto oficio, porque mucha gente ha creado la idea de que como si fuera un ministerio desde el punto de vista bíblico. Y los talentos fuera de los oficios básicos que la Biblia señala, que es anciano y diácono. Todos los demás dones y talentos son periferales a la estructura que la palabra pone. Exacto. Entonces mucha gente le quiere dar el mismo carácter y no necesariamente es lo mismo. Básicamente en la Escritura habla de 5 ministerios, ¿verdad? Que es apóstol, profeta, anciano, pastor y evangelista. Anciano, diácono y evangelista. 2 de ellos son fundacionales, o sea que tuvieron su propósito, que son apóstoles y profetas, y pusieron la zapata para la iglesia. Los otros son los otros ministerios. Hablar de un ministerio musical, pues es un término pues un poquito fuera de lo que dice la Escritura, porque verdaderamente son dones, talentos que Dios le ha dado. Cuando hablamos de ministerio, estrictamente, cuando hablamos de ministerio se refiere a lo que acabo de mencionar. En esta última parte dice los versículos que hemos leído: por tanto, dice el versículo 27, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo a lo que tiene 10 talentos. Y es importante porque uno se pregunta, ¿por qué se lo da el de los 10 talentos y no se lo da el que 2 tiene? Y mire cómo dice: porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios quiere que de lo que Él le ha dado usted saque el máximo, y el que tiene 5 talentos demostró que sacaba el máximo. Eso es lo primero. Y segundo, también nos habla de los grados de gloria. En el cielo definitivamente van a haber unos grados de gloria y nosotros no entendemos cómo es, pero lo va a haber. Y usted va a ver personas en el cielo que van a recibir galardones, mientras otros, dice el apóstol Pablo, como vimos la semana pasada, son salvos por fuego. O sea, raspa cum laude, ¿verdad? Porque sus obras eran ¿qué? Mire, buscaban la gloria de ellos, eran impertinentes, y mire, son salvos por fuego, dice el apóstol Pablo. Pero aquí nos dice el versículo 30, y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese siervo inútil, ese que tenía un talento, le enterró y no le importó
lo que Dios le había dado, era un impío dentro de la iglesia. Que por lo menos el talento que Dios le dio, porque todos los dones los da Dios, ¿oyó? La Biblia dice que Él subió a las alturas y dio dones a los hombres. Esos dones, esos talentos, todo lo que usted tiene es de Dios, ¿oyó? Y no se crea dueño aquí de nada, porque en última instancia el que da y el que quita es el Dios verdadero. Eso es así. Y Jesús marcó la pauta de la actitud correcta del creyente. Es la actitud del que sirve. En los creyentes tenemos que estar muy claros que nosotros, una vez conocemos al Señor, somos salvos, y la salvación es eterna. Pero debe haber una actitud de motivacional. Yo siempre recuerdo con mucho cariño a mi abuela, creyente evangélica, bautista, que decía, tengo una estrellita en mi corona. Ella tenía una imagen de esta tipo de evangelicalismo de tiempos atrás, porque ella tenía siempre la expectativa de que al servir al Señor, el Señor en algún momento iba a galardonar el trabajo que se estaba realizando. Y los creyentes tenemos que tener ese estímulo, no desde la perspectiva egoísta, sino de la perspectiva que marcó Jesús con la pauta, el servicio, porque el servicio nos da la guía para hacer las cosas de manera correcta, no de una manera inventada por nosotros, ni según las expectativas que podamos nosotros pensar, sino construida sobre la base de que esto es un servicio al Señor. Así mismo. Esto es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios y punto. No es para la gloria de nosotros y los hombres. Uh-huh. Y entonces muchos quieren utilizar sus talentos para la gloria de ellos. Pues mire, úselo, usted va a ser juzgado al final. ¿Usted cree que esto se le va a escapar al Señor? Dice el apóstol Pablo en Gálatas, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Así de sencillo es esto. El que siembra escasamente, cosechará escasamente. Y Jesús nos enseñó también que tenemos que buscar los tesoros en el reino de los cielos. Exacto. Pero esos tesoros no son tesoros egoístas, no son tesoros de cómo yo veo el reino de Dios, es cómo Dios lo construyó y hacia dónde Dios lo quiere llevar. Así mismo. Porque cualquier alteración, ahí está el tercer mandamiento, que nosotros podemos a veces tomar el nombre de Dios en vano, haciendo cosas en el nombre del Señor, cuando el Señor nos dijo que se hicieran. Nosotros tenemos que cuidar bien cómo llevamos la representación de nuestro Dios, no tomar el nombre de Dios en vano. Exacto. Pero muchos no entienden estas cosas. Muchas veces también están en iglesias que no tienen una disciplina correcta. Uh-huh. Porque en iglesias que hay disciplina correcta, estos tipos de, algunas veces de cánceres, ahí tienen que ser combatidos, ¿oyó, hermano? Y definitivamente Dios, vuelvo a reiterar, ha entregado unos dones. Esos dones son para el servicio del reino y el adelanto del reino, para que la iglesia sea edificada. Y usted, escuche bien, no tiene la facultad ni el derecho de esconder ningún don. Y si usted lo hace, tiene su día y punto. Y aquí no hay nada que discutir. Así que es importante que nosotros le demos seriedad a estos aspectos, porque si no le damos la seriedad correspondiente, ¿verdad?, la seriedad que presenta la Escritura, pues vendrá el día, como dijo Cristo, del lloro y el crujir de dientes. Y nosotros no nos interesa que esos días lleguen. Mire, le voy a decir más. La Escritura, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, nos invita a que seamos personas entregadas al reino, con pasión, ¿oyó? Con pasión. Pero también la Escritura nos invita a aquellos que no pertenecen al reino, pero están allí pululando, ¿verdad?, dentro del reino, a que salgan. Que no hay lugar para cabritos en la iglesia.
Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y usted tiene que meditar que yo hago perdiendo mis domingos. Si usted no conoce al Señor, mire, quédese en su casa. Quédese en su casa. En esta hora le pedimos al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga a tus hijos, bendiga tu trabajo. Oh Señor, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre los tuyos y sobre tu persona. Que Dios te bendiga ricamente.